Quiero hoy comenzar el mensaje con una historia. Recién salido al ministerio, yo fui a pastorear una pequeña iglesia en Kennedy. Y yo, pues en ese entonces se visitaba mucho las casas de los hermanos, como de pronto se está haciendo ahora también en algunos casos. Y particularmente iba casi todas las semanas a visitar a una hermana y ella me trataba muy bien. Me daba cafecito, me daba panecito, siempre que llegaba me echaba flores. Y bueno, yo era un muchacho de 21 años. Y hasta un día en que ella empezó a hablar mal de un pastor, de una persona que yo conocía, y estaba diciendo cosas que no eran. De pronto había escuchado situaciones sobre él y no había. Entonces empezó a hablar mal y a tratarlo mal. Y yo le dije, hermana, no hable así, no le queda bien a usted como cristiana que esté hablando así. Le llamé la atención y esa señora se despachó contra mí. Se le acabó el amor al joven pastor. Y hermanos, a tal situación que me echó de la casa. Dijo, váyase, no lo quiero volver a ver por aquí. Pero tenía en la puerta de la casa, tenía un letrero que decía, Dios habita en este hogar. Y en la sala tenía la Biblia abierta. Y yo dije, esta señora me trata tan mal. Supuestamente se convirtió a Cristo, pero lo que dice no concuerda con lo que está en la puerta, ni con la Biblia abierta en la casa. Y así hay muchas cosas, mis hermanos queridos, que en algún momento las personas que se convierten a Cristo no tienen un cambio y por ende no son diferentes. Y hoy es el tema que vamos a tocar, mis hermanos. Diga conmigo, diferentes. Eso es lo que el Señor nos manda hacer en nuestra vida cristiana, que realmente seamos diferentes en todo. ¿Y qué decimos? Hay muchas personas que se denominan cristianos, pero que su testimonio es pésimo. Por allá en el año 1976, cuando yo me convertí, siendo muy joven, había muy poco evangelio en Colombia y muchos pueblos no había llegado. Hoy en día el evangelio ha llegado a muchas partes. Y yo conozco pueblos donde el evangelio ha sido, es decir, han evangelizado las veredas varias veces, han ido personas, han establecido iglesias, pero el testimonio de muchos cristianos ha vacunado a muchos contra el evangelio. En lugar de ser testimonio para que vengan, han sido como la vacuna en contra del evangelio. Dicen, yo no quiero ser como esa persona. Mi papá era renuente a convertirse al Señor. Y él decía, pero hijo, ¿para qué? Si yo tengo a mi lado un vecino que va a la iglesia, pero cuando llega se oyen las groserías, se oyen los problemas con la esposa y además de eso, él le pega a ella, le da unas muendas increíbles y dice, y ese es mi vecino evangélico, cristiano evangélico. Pero así hay personas. Bueno, ¿cuál es la manera, uno se pregunta, cuál es la manera de vivir y reflejar el verdadero cristianismo? Y esa pregunta la responde el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Y dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Imitadores de quién? Sed pues imitadores de quién. ¿A quién le dice Pablo que imiten? A Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces,
Aquí hay un mandato para ser diferentes, para mostrar diferencia. El cristiano debe ser diferente en todo lugar al conglomerado de personas que cruza las calles, que habita al vecino, que no conoce a Cristo. Siempre debemos mostrar diferencia. Y por eso aquí nos dice que para mostrar esa diferencia debemos imitar a alguien. Y el apóstol Pablo a nadie se le da, es decir, casi que no se le da por poner a nadie para que imitemos al Padre, que seamos imitadores de Dios. Entonces, continúa diciendo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados, en otras palabras, si tú eres hijo de Dios, imita al Padre. Imita al Padre. Entonces, hay el mandato de imitar. Este mandato divino a través del apóstol Pablo nos invita a ser radicalmente diferentes y de hecho muestra tácitamente dos grupos de personas que son los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Esos son dos grupos diferentes. Los hijos de Dios, ya sea que hayan nacido dentro de un hogar cristiano o que hayan sido convertidos en el proceso a lo largo de su vida, se supone que tienen una relación muy cercana con Dios o que tenemos una relación muy cercana con Dios. Con esa relación, hermanos, padre-hijos, una relación no creador-criatura. Por allá afuera la relación con Dios es una relación creador-criatura, pero no una relación padre-hijos. ¿Quiénes somos los hijos? La Biblia dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos los hijos de Dios. Por lo tanto, el hijo de Dios es diferente a la criatura de Dios. Somos criaturas, pero somos hijos. ¿Cuántos son los hijos de Dios aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos nacieron en el Evangelio? Levanten la mano. Nacieron siendo en el Evangelio. Levanten la mano, levanten la mano. Bueno, poquitos. Del resto entonces venimos a ser convertidos al Señor. Entonces, ¿qué es imitar? ¿Qué es imitar? Imitar significa hacer algo siguiendo un modelo, reproducir las características de otra persona o cosa, o comportarse de manera similar a otra persona. Eso significa imitar. Implica copiar, reproducir, emular, remedar o parecerse a algo o a alguien, ya sea en su voz o en sus gestos. Hay personas que imitan muchísimo la voz de los animales y podrían engañar por ahí por la noche ladrando como perro. Pero esa capacidad tienen los humanos. Cuando el apóstol Pablo dice sean imitadores, en este versículo el griego, la palabra griega es mimetai, que implica, escúchenme bien, copiar las virtudes morales de Dios siguiendo su ejemplo como mentor. Este mandato entonces nos llama a modelar la conducta y el carácter divino, reflejando su amor, su santidad y motivados, mis hermanos, no por obligación. A veces las personas como que quieren seguir a Dios obligados porque necesitan de Dios. Pero mis hermanos, a nosotros no nos mueve una obligación, sino una relación de amor con el Padre Celestial. No estamos en la iglesia para ir al cielo, ni estamos en la iglesia para librarnos del infierno. Había una película que se presentaba hace muchos años, por allá en los principios de los 80, que se llamaba El Infierno Ardiente. ¿Alguien se acuerda aquí de los antiguos del Infierno Ardiente? Al menos, sí, uy, mire, hay unos. Y era una película, hermano, que llevaba a la gente a convertirse más por el miedo a ir al infierno que por una relación de amor. Entonces no estamos ni para escapar del infierno ni para ir al cielo. Estamos aquí en una relación porque amamos al Padre Celestial. Estamos siguiendo a un Dios y Padre, y eso es lo que nos mueve, una relación con el Padre.
Y si estamos en una relación con el Padre, entonces de alguna manera, hermanos queridos, tenemos que imitar al Padre. Todos los seres humanos en algún momento de la vida hemos deseado imitar a alguien o hemos imitado a alguien. Cuando niños vivíamos en una finca, mi papá siempre tuvo armas. Él nunca le faltó la pistola, el revólver y una escopeta. Era esmeraldero. Vivíamos en un pueblo esmeraldífero en Gachalá. Y dejaba a mi papá un revólver en la mesita de noche. Y a mí siempre me gustaba coger ese revólver sin que mi papá supiera. Y algún día se me dio como imitar a mi papá, entonces me metí el revólver aquí. Tenía como 7, 8 años. Y me metí el revólver y me fui a jugar con mis amigos porque quería imitar a mi papá. Y yo sabía manejar el revólver, era un revólver de quebrar. Generalmente el tambor de un revólver tiene 5 balas, si tiene 6 balas, este era de 5 balas. Pero me encantaba que me miraran mis amigos como mi papá, porque quería imitarlo. Gracias al Señor que no sucedió nada grave. Pero bueno, los niños quieren imitar a los personajes y grandes héroes. Fíjense, hermanos queridos, que a veces estamos careciendo de modelos para imitar. Hoy casi que los papás no son el modelo que el hijo quiera seguir y quiere decir yo quiero ser como mi papá. Hay algunos cuantos modelos, pero generalmente no hay modelos para imitar como papá. Los niños quieren a veces imitar los superhéroes, que Superman, que Aquaman, que el hombre araña, que el hombre no sé qué, que el hombre increíble, que la mujer increíble, bueno. Pero de pronto quieren imitar esto, pero ¿a quién nos manda el apóstol Pablo a imitar? A imitar al Padre. A imitar al Padre. Y cuando yo miré este versículo, yo dije, el apóstol Pablo, ¿por qué no refiere un héroe de la Biblia para imitar? ¿Por qué no refiere a David? ¿Por qué no refiere a Abraham? ¿Por qué no refiere a Sansón, el de la fuerza bruta? ¿Por qué no refiere a Gedeón, ese que ganó y que le obedecía tanto a Dios que ganó una batalla con 300 hombres? ¿Por qué no refiere a alguno de estos? Y me puse a pensar y hay una razón, y es que toda hoja de vida de aquellos grandes héroes tiene su renglón en tinta negra. Todos, absolutamente todos. No hay ni uno que se salve. Por ahí de pronto José no tiene muchas cosas negativas, Daniel, pero hermanos, eso quiere decir que no hay persona que modele igual que modela Jesús, igual que modela el Padre, y por eso el apóstol Pablo dice, por favor, imiten al Padre. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Ahora, cuando yo leí el versículo, sean imitadores de Dios, yo digo, ¿y en qué? ¿Cómo podemos imitar al Padre? No podemos, mis hermanos, imitar a Dios en su poder porque es todopoderoso, es omnipotente. No podemos imitarlo en su pureza porque Él es absolutamente santo y puro. No podemos imitarlo en su inmutabilidad porque Él nunca cambia. Inmutable quiere decir que no cambia, que no puede cambiar ni mudar. Y Dios ha sido, es y será siempre igual. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, nosotros sí cambiamos cada rato. No podemos cambiarlo, mis hermanos, o imitarlo en su conocimiento, porque Dios lo sabe todo. Entonces, ¿en qué podemos imitar al Padre?
Lo que nos refiere el contexto de Efesios 5 es los versículos anteriores que preceden al capítulo 5 y son los versículos 4, capítulo 4, versículos 31 y 32. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Quítense de vosotros, escúchenme bien los amargados, no puede haber amargura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Hay algo de eso aquí? ¿Si hay o no hay? Escuchen bien, repito. Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Y luego dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es cuando entra, sed imitadores de Dios. Y entonces aquí nos habla de la parte relacional. Así que debemos amar a Dios o imitar a Dios en todo lo que es la parte moral. En eso debemos imitarlo. En no exaltarnos, en no maldecir, en aplicar aquí la benignidad. Tres cosas interesantes que nos dice a lo último. Seamos imitadores de Dios en la benignidad. Y me puse a mirar los sinónimos de benignidad. Uy, hermano, eso hay un jurgo. Hay muchos sinónimos de benignidad. Pero mire, benignidad tiene que ver con bondad, benevolencia, humildad, compasión, generosidad, dulzura, suavidad, delicadeza, docilidad. Y había otra cantidad de sinónimos que dije, no, con esto me quedo. Pero lo que Dios dice es, sean benignos y apliquen todas estas cosas de los sinónimos de benignidad. Si hablamos de misericordia, la Biblia dice que debemos ser misericordiosos nosotros también. Y misericordia está formado por dos palabras, míseros y cardio. En otras palabras, míseros es miserable o visere, y allí cardio habla del corazón. En otras palabras, tenga un corazón para el miserable. Eso es misericordia. ¿Y acaso no llegamos nosotros miserables delante de Dios y Él nos adoptó como hijos? ¿No le damos gracias a Dios por su misericordia? Misericordia tiene que ver con hacer el bien a quien no lo merece. Eso es misericordia. Pero también habla del perdón. Qué difícil a veces es perdonar. Y tenemos nosotros de pronto dichos que no son aplicables, perdone pero olvide. No se puede perdonar y olvidar nunca porque tenemos memoria. No podemos decir, no, yo sepulto esto aquí, pum, me saco el chip que me generó el conflicto y las heridas y el dolor, y entonces me lo saco y lo pongo a un lado y meto otro chip que entonces me dice ame y siga de lo mismo. No, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Perdonar y olvidar no se puede. Perdonar y sanarse sí se puede. Perdone y sánese. Y cuando tú estás sano, puedes hablar del asunto y no hay dolor. Yo me acuerdo, yo tengo muchas cicatrices y todas las recibí entre los 5 y los 10 años. Y yo me acuerdo que me mandó en una ocasión mi papá, allá también en la misma finca que les hablaba, tenía 5 años. Y él tenía algunos amigos, estaba en molienda de caña y estaba haciendo panela. Y me
Y tenía mis dos hermanos pequeñitos de 3 y 1 años, y él me dijo, llévese esos niños por allá, que no vengan aquí porque están molestando. Y yo me fui cerquita, había un cañito, y me fui con los dos niños, y yo me puse a echar piedritas allá a un caño, y pum, que me dejé ir de cara. Y me hice estas 2 cicatrices. Y a los 10 años, estaba jugando Soldados Libertados en la escuela, y pum, me las repetí contra un poste de la luz. Ahora, yo lo cuento y yo estoy tocando aquí y toco aquí y no me duele. ¿Sabes cuándo tú notas en el perdón que estás sano? Cuando hablas del asunto y no duele, porque perdonaste. Y el perdón libera y sana. Amén. Pero la Biblia dice perdonándoos unos a otros. Hay personas que viven con rencores y que viven con situaciones sin arreglar por años y están ahí, y eso se forma amargura y eso se forma resentimiento, y no dejen que eso pase. En eso podemos entonces imitar al Señor, el Señor, y dice, ay, pero tantas veces que lo he perdonado, dice la señora, y sigue con la misma vaina. ¿Y hasta cuándo voy a aguantar? Mis hermanos queridos, el Señor dijo hasta 70 veces 7 diariamente. No es en la vida. Ahí yo le perdoné una, van 470 veces y son 490. No, mis hermanos, no vamos a hacer esas cuentas. Lo que está hablando allí es una figura de que tienes que perdonar todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, en benignidad, en misericordia, en perdón, en amor, en todo esto podemos imitar al Señor. Gloria a Dios. Así que si en estas cosas podemos imitar a Dios, podemos imitarlo amando incondicionalmente, siendo pacientes, promulgando la unidad. Todo esto es también imitar a Dios. En el Nuevo Testamento hay muchas declaraciones del llamado a todo cristiano a imitar a Dios. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como dice, como yo amo, ustedes amen, imítenme. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imiten a Cristo en el sentir de sacrificarse por los demás. Filipenses, primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir las pisadas es imita a Cristo en el padecimiento y en el sufrimiento. Entonces, el primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Estos son versículos que nos instan, que nos animan, que nos exhortan a imitar al Padre. Y hay muchos más versículos, mis hermanos, en el Nuevo Testamento que nos dicen que debemos imitar a Dios. El deber de todo cristiano es parecerse a Cristo cada día más, porque el parecerse a Cristo cada día más lo hace diferente al que está allá afuera en el pecado y en la maldad. ¿Cuántos se parecen al Señor? Dios mío. Mejor dicho, ¿cuántos se convirtieron a Cristo? Entonces, ¿cuántos se parecen al Señor? Amén. Me dejó muy preocupado el silencio. La meta realmente es parecernos al Señor, parecernos al Señor. ¿Quién ha sido tu modelo? ¿A quién imitas en la vida? El imitar a Dios entonces me hace un hijo. Es que el tema continúa ahí, como hijo de Dios. Y la Biblia más adelante en ese mismo pasaje me dice que si soy hijo de Dios, soy hijo de luz, o soy hijo de la luz. Miremos Efesios 5:8-12. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, el Señor nos dice, si cambiaste, cambiaste. Tienes que mostrar diferencia en todo lugar. Recién me convertí. Había un muchacho que era amigo y era un trabajador de una hermana mía, y el tipo me ofreció marihuana. Y preciso, yo de niño empecé a fumar cigarrillo. Y yo dije, no, esa vaina no va conmigo. Y rechacé el ofrecimiento de la marihuana. En otra ocasión ya era pastor joven, y vino un hermano de la iglesia, vino diciendo, pastor, usted puede sacar 2 horas del día y se gana un dinerito más adicional a lo que le pagan por ser pastor. Y dije, 2 horas, pues va a ganar, me decía él, más o menos como unas 5 veces más de lo que gana en la iglesia, pero necesita 1 hora o 2 horas del día. Y yo le dije, ¿y qué hay que hacer? No, entregar unas cositas que me llegan del exterior. Yo le dije, ¿entregar unas cositas dónde o qué? Y lo primero que se me vino a la mente es, dice, hermano, ¿eso es legal? Digo, pues legal no, pero más o menos, o sea, ¿sí? Y yo le dije, no me sirve. Hermanos, es que hay tentaciones fuertes para que entremos nosotros en el plano de las tinieblas. Mire, hermano, hay personas cercanas que su vida cristiana era impecable. Tuvieron situaciones donde los enviaron a la corrupción y a la maldad. Conocí un teniente de la policía que lo mandaron a La Guajira y allá se volvió un narco, terminó narco. También un hermano que era muy de Dios, un muchacho que conocí, y también se dejó contagiar porque entró a trabajar con una persona que trabajaba en aduana, y allá en la aduana le ofrecieron una cantidad de cosas, de pasar cositas. Finalmente ese muchacho terminó en la cárcel, pagando como 15 años de prisión en Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer, mis hermanos, con estas experiencias? Rechazarlas, porque esas son las obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz. Hay situaciones difíciles en la vida, y ahí es donde dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Yo les he dicho, mis hermanos, que he tenido muchas experiencias en algunas festividades cristianas, matrimonios, donde el matrimonio es cristiano mientras el pastor está ahí. La ceremonia es cristiana mientras está ahí. Una vez yo estaba en un club y allá estaba, hermano, el matrimonio de una persona, de una parejita, y tan pronto salí yo, se prendió la pachanga, con el agravante para ellos de que se me olvidó la Biblia en la mesa, y me devolví, y ya estaban todos, baile que baile. Ay, ya no sabían las personas qué hacer. No, qué pena, no sé cuántos. Pero es que aquí hay unas personas inconversas que colocaron la música. ¿Quién es el que manda? Mis hermanos, nosotros debemos ser de una sola talante, de un solo material. No mezcles el material divino con obras infructuosas de las tinieblas, porque no te queda bien.
Yo tuve, hermanos, una experiencia recién convertido. Y es que había una campaña en lo que es Mall Plaza. Ahí había era un potrero muy grande. Y ahí hacían campañas evangelísticas donde habían a veces 60, 70 mil personas. Y recién convertido, hubo una campaña de unos hermanos puertorriqueños que eran los hermanos Jiménez. Y el pastor fundador de esta iglesia, mi suegro, él era el que hacía el sonido. Y él se llevó unas cornetas y eso puso cornetas por todo ese campo. Y él tenía su potencia de sonido. Y tuvimos que dejar los equipos, tuvieron que dejar los equipos. Y yo, como estaba recién convertido, el pastor dijo: ¿y quién esta noche se ofrece para cuidar? Y yo dije: yo me quedo toda la noche a cuidar ahí en Palo Quemado. Y entonces habían 3 hijos de pastores, también dijeron que se quedaban ahí. Y otros 2 cristianos también dijeron que se quedaban ahí. Bueno, nosotros por ahí a medianoche nos pusimos a jugar fútbol. Y alguien le dio una patada al otro y una espinilla. Y este otro respondió y se agarraron. Y entonces yo dije: estos son los cristianos. Y entonces fui a separarlos y me dieron. Y entonces, como me dieron, me olvidé que hacía 2 meses era hijo de la luz. Y me agarré también. Y claro, me agarraron entre 2, me tumbaron y me estaban dando. Y un tipo alzó una piedra grandotota, hermano, para ponérmela en la cabeza. Y el otro, otro que estaba ahí como amigo mío, le quitó la piedra. O si no, donde me ponga la piedra en la cabeza, hermano, no tenían pastor hoy. De verdad. Gracias al Señor por el Espíritu Santo, porque redarguyó mi conciencia. Y al otro día yo le pedí perdón a Dios, pero yo dije el testimonio de los hijos de pastores, y nos agarramos y nos dimos golpes y nos reventamos las ñatas, los cristianos. Eso no es reprender las obras de las tinieblas cuando vienen. Yo no sé, hermanos, si cuando lo cierran usted lleva la cruceta cercana. Esa situación de las motos es, y no estoy hablando en general, pero algunos. Qué cosa tan difícil, hermanos, de lidiar con el asunto de las motos. Y uno quisiera decir: la derecha se convirtió, pero la izquierda no. Pero lo que dice la Biblia es que hay unos hijos de luz, por ende hay unos hijos de las tinieblas. Nosotros somos los hijos de la luz. Alaban a Dios por eso. Alaban a Dios por eso. Tenemos que hacer diferencia. El mundo necesita gente cristiana real que genere cambios, que le pregunten qué pasa. Yo les he contado aquí la experiencia de que una vez me llevaron el carrito a los patios y que después era cuando en los patios se tenía que ir a reclamar una orden y que estábamos en la fila y allá estaban los señores empleados públicos riendo y la fila ahí, ellos no atendían. Entonces comenzó la protesta y el pastor Silvio Barahona se unió a la protesta. Atiendan, sí, bueno, ¿y qué están ahí? Y yo estaba ahí con todos los demás y por detrás alguien me toca y dice: tranquilo, señor, Dios lo va a ayudar. ¿Ustedes creen que yo tenía ganas de mirar para atrás? Finalmente me decidí mirar hacia atrás y enfrentar quién es el que me estaba diciendo eso. Y le dije: gracias, ¿es usted cristiano?
Y dijo, sí, espero que se me note. Y es cuando el Espíritu Santo lo coge a uno y lo manda para la casa. ¿Ustedes creen que yo tuve cara para seguir ahí? Yo me fui. Pero a veces, hermanos, encontramos, como me encontraron a mí, cristianos mal parqueados en muchas cosas y en muchas situaciones que no demostramos ser hijos de luz. Por lo tanto, el llamado hoy es a imitar al Padre y a mostrar que somos hijos de la luz. Amén. ¿Cuántos son hijos de luz? ¿Y cuántos quieren imitar al Padre eterno? Amén. De pies, hermanos, de pies. Gloria a Dios. Recuerden que hay otros pasajes, otra figura que nos habla allí la Biblia, y es el hombre viejo y el hombre nuevo. Despójese del hombre viejo para que pueda vestirse del hombre nuevo. Y eso es un imperativo, es un mandato. Un despojaos quiere decir que me corresponde la tarea a mí. Y algunos que van de pronto diciéndole a Dios, Dios mío, quítame la mentira, mientras que Dios dice, déjela. Quítame el mal genio. Y dice, no, deje la gritería, deje de gritar. Ay, Señor, quítame esa maledicencia. No, el Señor te dice, deja de maldecir. Y creo, hermanos, que Vida en Acción es una iglesia que muestra diferencia. Vida en Acción es una iglesia que muestra diferencia. Y que debemos ser diferentes en todo, mostrar esa diferencia en la honestidad, en los negocios, en el hogar, en las relaciones interpersonales, en la parte moral, en la parte sexual. En todo esto, mis hermanos, debemos siempre mostrar diferencia, porque somos diferentes imitando al Padre. Qué difícil nos la puso el apóstol Pablo, imitar al Padre. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos ama, imitemos al Padre. Cierra tus ojos un momento y dile a Dios, Señor, yo quiero imitarte a ti. Eres el modelo más perfecto para imitar. Quiero imitarte, Señor. Y en las cosas que tengas que cambiar, dile, Señor, yo voy a cambiar en esto y en esto. Te amamos, Señor, te bendecimos en este día. Queremos agradarte, Padre. Queremos que nuestra oración, nuestra adoración suba a ti como incienso. Y sube como incienso cuando procede de un corazón puro y amoroso contigo, Señor. Padre, glorifícate en nosotros. Glorifícate en cada cosa que hagamos, que lo hagamos para tu gloria. Que en cualquier lugar donde estemos nosotros y, Señor bendito, haya pecado, que nosotros nos comportemos como verdaderos hijos de luz. Te alabo, Señor, y te bendigo, porque tú eres grande y tu misericordia es para siempre.